La primera vez que alguien fue ungido en la Biblia y que no era un sacerdote, no era alguien que trabajaba en la iglesia, fue en el libro del profeta Samuel. Entonces ya quiero que vayamos allá a leer, si no nunca vamos a leer aquí. Primera de Samuel, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Tal vez el 8 también. Y si yo lo voy a leer, lo van a tener en sus pantallas, para los que no tengan Biblia a la mano, si no lo puedes leer ahí en tu Biblia, en tu lugar. Dice así: entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a dos hombres. Ellos te dirán: ya encontramos las burras que andabas buscando. A ver, todos repitan: ya encontramos las burras. Fuerte, fuerte: ya encontramos las burras. Eso. Se escucha chistoso, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir a ese punto. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes y se pregunta: ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte te entregarán 2 panes, acéptalos. De ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras. Ahora todos repitan: músicos que tocan liras. Otra vez: músicos que tocan liras. Te regresamos ahí: panderetas, flautas y arpas. Entonces, a ver, todos fuertes: entonces, esta sí tiene que ser con más poder. Entonces, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Voy a leer el 8 también. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme 7 días. Como les platicaba hace un momento, Samuel unge por primera vez a alguien que no es un sacerdote. A una persona que hasta entonces era común y corriente, que era Saúl. Dios escoge a Saúl como rey y se lo muestra a Samuel. Le dice a Samuel: yo te voy a mostrar a quién unjas como rey. Entonces, todo se acomoda. El papá de Saúl tenía unas burras con las que trabajaba en su negocio, en su campo, y se le pierden. Entonces le dice a Saúl: oye, toma una de los sirvientes, de los criados, y ve a buscar las burras. Es importante encontrar las burras. Entonces Samuel, en un lugar muy peculiar, se topa a Saúl y a su sirviente buscando las burras. Entonces lo topa a Samuel porque Saúl pues no las encontraba, y el profeta siempre desde los tiempos anteriores a estos de Saúl siempre había sido quien daba dirección y señal a los judíos. Ellos no tenían un rey, no tenían más que la ley de Moisés, no tenían más que algunos jueces. En algunas épocas se levantaban algunos jueces para juzgar al pueblo, incluso para salvarlo o levantarse para ir en contra de algún pueblo. Pero los profetas son los que de repente daban alguna indicación en particular, más que nada para lo que era el orden en el pueblo de Israel. Sin embargo, por un asunto simple que son las burras,
Saúl piensa en Samuel, y ya estando con él, Samuel lo unge con aceite. Dice el versículo 1, dice que tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. La primera vez en la historia que alguien, les digo, un plebeyo, hasta ese momento, porque todavía no era rey, un laico, era ungido. Entonces, el propósito de Dios comenzaba a cumplirse. Cuando él es ungido con el aceite, el Espíritu de Dios estaba como que ya listo para tomar a Saúl, pero ya lo leímos en los versículos que siguieron, que no había pasado todavía. Todavía no era. Incluso también lo vemos en capítulos más adelante, si se acuerdan ustedes, que David también fue ungido como rey mucho antes de tomar la posición de rey. O sea, fue ungido, pero todavía no fungía como rey. No crean que él fue ungido por Samuel, y Samuel dijo: tú vas a ser el rey de Israel. Y Saúl dijo: venga, pues entonces ya tengo la autoridad. Y salió con todo el mundo y les dijo: ya soy yo el rey. Samuel el profeta lo dijo, me ha ungido, y pues ahora sí, venga de ahí, ¿no? Soy el rey. No pasó así, tuvo que pasar todavía un proceso. Y vemos un primer paso, y yo quiero aquí hablar de 3 pasos en particular. 3 paradas que hizo Saúl. ¿Ya las notaron? Antes de continuar, y habiendo leído estos primeros 8 versículos, quiero orar, ¿va? Así que toma tu Biblia en tu mano y dile: creo en tu palabra, Dios. Creo que es mi herencia, la escucho, la guardo en mi corazón, y quiero vivir conforme a todo lo que dice de mí, para tu gloria, Señor. Háblanos, Padre. La primera parada que hizo Saúl fue en el sepulcro de Raquel. Dice ahí en el versículo 2: hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Celsa, en territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres. Ellos te dirán: ya encontramos las burras, ¿no? Dile al que está junto a ti: ya encontramos las burras. Bueno, Raquel, ¿sí? ¿Ya encontraron las burras, sí o no? Ahorita van a ver. Raquel había sido la esposa de Jacob, la gran amada esposa de Jacob, y al parir a su último hijo, al tener a su último bebé, dice la Biblia que tuvo mucho dolor. Dice la Biblia que ella alcanzó a ver, alcanzó a escuchar por voz de la partera que le dijo: vas a tener un varón, todavía puedes. Y que ella se esforzaba mucho por parir a este bebé, y ella al parirlo dice: se va a llamar nacido con dolor, algo así, Benuto, tiene un nombre así raro, ¿no? Pero al nacer muere Raquel. Y Jacob dice: no, yo no le voy a poner ese nombre, yo le voy a poner Benjamín, ¿no? Y dice: hijo de mi brazo derecho, ¿no? Como hijo de mi fuerza, más o menos, algo así significa Benjamín. Entonces Jacob no permite que la madre le ponga un nombre de condenación, sino un nombre de poder. Se lo pone a Benjamín, pero muere Raquel. Pero si ustedes recuerdan la historia, Jacob había trabajado mucho para poder casarse con Raquel, y él realmente la amaba y tenía hijos con ella y había vivido con ella. Entonces él levantó un pilar, casi un altar ahí donde murió, la enterraron, y levantó una figura, levantó una estatua, no de ella pues, sino nada más como un emblema, para recordar que allí había muerto Raquel con gran dolor de parto. Entonces Raquel muere cumpliendo su propósito o su asignación como mujer. Ella está cumpliendo con su naturaleza, con el plan de Dios de tener un bebé, y con dolor. Dice Génesis capítulo 1 versículo 16:
cuando después de que tomaron el fruto prohibido Adán y Eva, que que Dios le dijo a la mujer, de ahora en adelante sufrirás y con dolor parirás a tus hijos. Tus partos van a ser mucho con dolor. Tu deseo será para tu hombre, pero tu hombre estará por encima de ti. Así le dice Dios a Eva. Entonces, aquí vemos que Raquel, cumpliendo su parte humana, su parte de condenación, ella como parte de una sociedad, de una persona como tú, como yo, normal, en la que estamos en un mundo en decadencia, en un mundo que desde el huerto del Edén, que fueron expulsados Adán y Eva, desde ese momento el mundo ha estado en decadencia, ha estado cada vez con mayor maldad, ha estado incluso al borde de la destrucción, ha estado aumentando la iniquidad y el pecado en la humanidad. En ese orden muere Raquel. Entonces, ahí, en ese pilar que se levantó sobre lo humano, sobre lo terrenal, ahí fue la primer parada de Saúl. Saúl tenía que pasar por donde estaba lo que representaba lo humano, lo terrenal. Entonces, antes de que él llegara al momento de la gloria de Dios en su vida, él tuvo que entender que lo terrenal, lo humano, tenía que morir, tenía que acabarse. Por eso le dice Samuel a Saúl, las burras ya fueron encontradas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que importaba antes, que era el negocio familiar, el negocio del papá que le encargó las burras, ya no importa. Las burras ya están, ya no importa tu trabajo, ya no importa tu negocio, ya no importa tus metas carnales o humanas, tanto como lo que te va a pasar a importar ahora. Las responsabilidades, los deseos humanos, los deseos de este mundo, aunque sean cosas buenas como la responsabilidad de Saúl de encontrar a las burras, tus responsabilidades en tu trabajo, en tu familia, como marido, como esposa, como hijo, como hermano, como ciudadanos mexicanos, incluso estas responsabilidades deben pasar a segundo término si queremos la unción del Espíritu Santo. Yo no puedo ser un hombre de Dios si decido ser un hombre del mundo. Si en mi mente está el ser exitoso, el ser líder influyente en la sociedad, pero para las cosas de este mundo, sin un fin espiritual, sin un fin político, sin un fin que más bien que no sea político, sino que sea en el reino de los cielos, entonces no puedo ser un hombre de Dios, un hombre ungido de Dios. Puedo ser un hombre cristiano, una persona que conoce a Cristo y le va bien, a lo mejor porque pues cumple los principios de la Biblia, ¿no? Que lo que la Biblia dice para que te vaya bien, ¿no? La Biblia dice que tienes que ser trabajador, que tienes que pues ahora sí que cuidar lo que Dios te entrega, ayudar al necesitado, ayudar a tus padres, diezmar, ofrendar, y a lo mejor alguien hace esas cosas y le va bien porque sigue los preceptos de Dios, pero no por eso va a llegar a ser ungido. Y yo creo que esta iglesia va a ser llena de personas ungidas con el Espíritu de Dios. Entonces Saúl tuvo que pasar, reconocer que las burras ya no importaban y reconocer que el lugar de lo terrenal ya no iba a ser más su lugar, el lugar donde murió Raquel. Esa fue la primera parada. La segunda parada, en el versículo 3 dice, más adelante de 1 Samuel 10, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betel para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes y el otro un odre de vino. Después de saludarte te entregarán 2 panes, acéptalos. Después de pasar lo terrenal, va a ir camino ¿a dónde? A Betel.
Este mismo Jacob, que enterró a Raquel, su esposa, y levantó ahí una figura, un pilar, ese mismo Jacob, en otro lugar, al dormir, tuvo un encuentro con Dios. De hecho, tuvo un par de encuentros con Dios este hombre, Jacob, y él ve que ángeles subían, ángeles bajaban, y ve la gloria de Dios. Y entonces cuando se despierta, dice: este lugar se va a llamar Betel, casa de Dios. Significa casa de Dios, Betel. Y de hecho, después de muchos años, él regresa a ese lugar, porque solo pasaba por ahí. Regresa a ese lugar, tiene otro encuentro con Dios, pelea con Dios ahí, y después dice: ya no se va a llamar solamente Betel, sino se va a llamar El Betel, que significa, ¿saben? El Dios de la casa de Dios. Entonces, la segunda parada de Saúl, que debería ser la de nosotros, una vez que ya hemos reconocido que las burras ya no importan, está bien, ya se encontraron. Ahora tenemos que ir camino a la casa de Dios, camino a buscar la presencia de Dios. Debemos entender como cristianos, como hijos de Dios, que no podemos ser nada más de nombre, necesitamos buscarlo. Necesitamos estar en su presencia, necesitamos estar con Él, Dios de la casa de Dios, donde comenzamos a depender de Él. Ahí mismo en Betel, ahí mismo Jacob, en capítulos anteriores, en Génesis 28, versículo 20 al 22, nada más lo voy a recitar, si ustedes lo pueden leer después. Génesis 28, 20 al 22, dice que Jacob, saliendo de Betel, le dijo a Dios, hizo un pacto con él y dice: si tú me das pan, si tú me provees, Señor, si tú estás conmigo, tú serás mi Dios. Ahí está, mira, hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, el versículo 21 dice entonces: y si regreso sano y salvo, protección a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y versículo 22 dice: y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios. Entonces, ese lugar donde tú y yo debemos empezar a entender que nuestra provisión viene de Dios, que nuestra protección, nuestro cuidado viene de Dios. Ya no es por nuestras fuerzas, ya no es nuestro trabajo, nuestras burras. Ahora ya estamos en el siguiente paso, en el que vamos a la casa de Dios, venimos a la iglesia, tenemos nuestro altar familiar, vamos a nuestra célula, vamos al grupo de jóvenes, buscamos estar con Dios en cualquier forma, y entendemos que Él es el que nos provee. Él es el que nos... Había 3 hombres, muy interesante, ¿no? Dice que iban a adorar y llevaban lo clásico que se llevaba a adorar. Uno llevaba 3 cabritos. 3 cabritos. Uno era para el holocausto, o sea, sacrificio para el perdón de pecados. Otro era para la purificación, se santificaban. Y al tercero se le llamaba una ofrenda de paz. Era muy común que llevaran 3 cabritos a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque en aquel entonces se necesitaba entregar sacrificio para entrar a la presencia de Dios. Sacrificio de sangre. Sacrificio de sangre. El primer cordero que se mató fue cuando Dios tuvo que cubrir la vergüenza de Adán y Eva, precisamente, que mató un corderillo y le puso ahí las pieles para que no se viera su desnudez. Y desde entonces, cada que alguien quería acercarse a Dios tenía que haber sangre. Morir un cordero, morir un cabrito, y los mataban, los ensangrentaban, los descuartizaban y los ofrendaban a Dios. Así era. Entonces, esta segunda parada que tú y yo debemos hacer como Saúl es la parada en el sacrificio delante de Dios. Tenemos que estar en su presencia, reconociendo que Dios es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Creador, y que nuestra vida depende de Él y para Él. A veces esa parte nos cuesta trabajo,
porque en la primera parte decimos, bueno, ya lo terrenal, no, ya soy cristiano, voy a buscar las cosas espirituales, voy a buscar a Dios. Pero cuando realmente tenemos que sacrificar algo, nos cuesta trabajo. Tenemos que dejar de lado muchas cosas a veces. Y nos falta a veces fe para creer que Dios nos va a dar en mayor manera, pero tenemos que pasar por el lugar de la presencia de Dios. Si tú quieres ser lleno del Espíritu de Dios, si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres que la gloria del Señor llene tu vida, tu familia, todo tu ser, y puedas tú ser dirigido por el Espíritu de Dios en todos tus caminos, necesita haber sacrificios de adoración. Necesita haber sacrificios de alabanza. Había otro hombre con 3 panes, de los cuales le ofrecen 2 y se queda con 1. Se queda con un pan. Y bueno, ahí recordamos que Jesús dijo en Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Y en Juan 6:35 Jesús dice, yo soy el pan, dice, y el que coma de este pan no tendrá hambre jamás. No tendrá hambre jamás. Ese pan de vida es Jesús. Y ahí Saúl tenía que recibir ese pan. Dice, te van a ofrecer panes, recíbelos, le dice Samuel. Entonces en este segundo paso, en esta segunda parada, Samuel le advierte a Saúl que él tiene que recibirlo. ¿Por qué le tiene que dar esta indicación a Saúl? Porque a veces, aunque nos den algo, no lo recibimos, y más cuando viene de Dios. Tenemos que aceptar el regalo de Jesús. Y Jesús, lo leímos en Juan 14 hace un rato, nos dio a su nombre el Espíritu Santo. Jesús es el pan de vida y estamos en un segundo nivel donde ya no nos preocupamos tanto por el pan material, el pan de comer, sino por el pan espiritual, por Cristo y su reino, confiando en su provisión, confiando en que Él hace la obra. Mateo 6:33 dice, ya se lo saben algunos de memoria, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás les será añadido. Muy famoso este versículo de Mateo 6:33. En este segundo paso buscamos primeramente el reino de Dios, y no quiere decir que nos quedamos sin pan, sin trabajo, sin negocio, porque ya las burras las abandonamos, ¿no? No, significa que buscamos primero el reino de Dios y todo lo demás es añadido. Hay que confiar, recibir ese pan de Dios. No porque tú dejes de trabajar en domingo, no porque tú dejes de hacer cosas que tenías que hacer para tu trabajo, para tu negocio, para tu vida, para tu crecimiento personal, ya vas a estar en decadencia por haber buscado de Dios, por haber ido a la iglesia el domingo. Al contrario, tendrás de comer de ese pan que no te vuelve a dar hambre jamás. No tendrás hambre nunca más. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás ya es añadido. Había un tercer hombre. Bueno, antes de pasar al tercer hombre, que tenía una vasija de vino, quiero resaltar que el pan que le dieron a ellos también se utilizaba para la adoración. O sea, era parte de lo que se entregaba en la iglesia, en la ofrenda. Cuando Samuel le dice a Saúl, esos 3 hombres que vas a ver van camino a adorar, ellos iban listos a adorar. Entonces quiero resaltar este punto porque quiero que vayamos viendo que la adoración se va haciendo parte del caminar del cristiano, del Hijo de Dios. Y bueno, aunque ese hombre que seguía también con ellos, el otro, tenía vino, el vino no se lo ofrecieron. No le ofrecieron el vino, no le ofrecieron un cabrito porque iban a adorar, le ofrecieron el pan. El vino es considerado en Israel y bueno, en muchos lugares, en muchas culturas, como ya el máximo punto o nivel del fruto. Por ejemplo, en este caso la vid en particular. Ellos, los israelitas plantaban viñedos. Entonces
tenían que hacer crecer el árbol, lo que sea, después las uvas, las cortaban, las pisaban en el lagar, hacían todo el proceso. Y ustedes, algunos de ustedes han ido a algún recorrido de un viñedo tal vez. Al final, o sea, después de todo el proceso, lo último que sale es el vino, y es lo más rico, es lo más valioso. Y eso simboliza en muchas culturas, y en la Biblia también, ya la prosperidad, el fruto del trabajo, el gozo, la alegría, porque también pues te pone alegre el vino. Y el vino se utilizaba, y hasta la fecha, ¿verdad?, en todas las fiestas. No había fiesta, o hasta hoy casi no hay fiesta si no hay vino. Y el vino alegra. Incluso también el vino consuela, ¿no? ¿Cuántos, no aquí, va? ¿Cuántos saben de alguien que en su dolor ha tomado vino? ¿Sale? Por eso después el Espíritu Santo pasa a formar lo que sería el nuevo vino del Señor, el vino de Dios, porque es el que nos alegra, el que nos da gozo, es el consolador, el símbolo del poder, de la bendición. Pero en este momento todavía no le dan el vino a Saúl, le dan el pan. Él tiene todavía que entender en este paso que su provisión viene de Dios, y no él está escogido o separado, ungido para tener los deleites de la carne, sino para buscar a Jesús como su Señor. Y ahí viene la tercera y última parada, y no es la parada del camión, es la parada de Gibeá, así dice, así se llamaba en ese lugar. De ahí dice el versículo 5: llegarás a Gibeá. También se llamaba el collado de Dios, también le llamaban así a ese lugar, es la traducción de Gibeá, donde hay una guarnición filistea. En Gibeá, en el collado de Dios, ahí estaba la casa de Saúl. Saúl vivía en esa región. Entonces, en esta tercer parada, Saúl vuelve a casa. Vuelve a casa. Él ya pasó por la parada de Raquel, donde murió Raquel, ya dejó lo humano, lo carnal, se ha dedicado a buscar al Señor Jesús, como tú y yo buscamos al Señor, buscamos del pan de vida, confiamos en Él, buscamos primeramente su reino y su justicia, todo lo demás viene solito después. Y después dice, vuelve a casa. Pero dice que al entrar en la ciudad, dice, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Él regresa a su casa, pero se encuentra ya con un ambiente de adoración, con un ambiente espiritual, con un ambiente profético, con un ambiente de alabanza, con un ambiente de cosas extrañas para muchos y solamente escogidas para algunos pocos, para un grupo de profetas. Dice ahí, entonces, tú unirás a ellos. Algunos versículos más adelante, aquí recuerden que Samuel le está dando las indicaciones. Samuel le está diciendo, esto va a pasar, te vas a encontrar esto, luego vas a caminar para allá, va a pasarte esto, luego vas para allá. El profeta está adivinando, por visión del Señor, por supuesto, todo lo que le iba a pasar. Y esto era también para que Saúl creyera lo que estaba pasando. Todo pasa. Versículos más adelante, esto pasa. Él llega a la tumba de Raquel, les dice que las burras ya fueron encontradas. Él pasa camino a Betel y se encuentra a sus hombres, le dan el pan, y después va camino a su casa, a Gibeá, y se encuentra con este grupo de profetas que están así con la alabanza y toda la cosa, con instrumentos, y hay un ambiente de profecía. Y dice los versículos más adelante que Saúl empezó a profetizar, y que por eso se dijo el dicho que quedó entre los israelitas, ¿aún Saúl entre los profetas? ¿Será que Saúl está entre los profetas? Se hizo un como dicho, como diciendo, alguien común puede tener algo espiritual. ¿Por qué? Porque dice el versículo 6 que cuando él entre a ese lugar, ya de regreso a su casa, en un ambiente de adoración, de profecía espiritual, dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Y a veces no tenemos
poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no llegamos hasta este punto. Tenemos que hacer las 3 paradas. Tenemos que llegar al punto en el que nos metemos a un ambiente de Dios, vivir en un ambiente de adoración, vivir en un ambiente de profecía, buscar un ambiente espiritual. Tus alrededores cambian, ya no te juntas con las mismas personas, ya no te juntas con los mismos amigos, ya empiezas a tener relaciones espirituales. Entonces Saúl se mezcla con los profetas, con los que eran los únicos que hasta entonces tenían el Espíritu de Dios. Como les digo, él era el primer normalito que era ungido. Dice, y entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos. Y la última frase dice, y serás una nueva persona. Hasta que el Espíritu de Dios llegó a Saúl y lo bautizó. Vemos versículos más adelante, dice que Saúl él tuvo una llenura del Espíritu de Dios. Dice que su corazón fue transformado, y entonces él empezaba también a profetizar, a adorar a Dios, y cambiaba, y él fue mudado en su corazón. Entonces, en un ambiente de adoración espiritual, buscando las cosas del Señor, el Espíritu de Dios llega a tu vida y te transforma. Y es ahí cuando podemos cambiar, cuando cambiamos, no porque nosotros hayamos hecho lo necesario, sino porque el Espíritu de Dios muda nuestro corazón. El poder transformador del Espíritu Santo te capacita para hacer las cosas espirituales. Porque tú dices, ¿cómo yo qué voy a hacer en la iglesia? ¿Yo cómo puedo servir a Dios? ¿Yo cómo puedo hablarle a alguien del mundo acerca de Jesús si todavía ni sé muy bien todo? El Espíritu Santo es el que te da el poder, la capacitación para hacerlo. Entonces ahora sí, dice el versículo 7 que leímos hace rato, cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Entonces Dios determina que cuando Saúl sea ungido, entonces ahora podrá fungir como rey, para lo que él fue escogido. Podrá hacer lo que le venga enfrente y tendrá éxito, porque el Espíritu de Dios va con él, hasta que fue lleno del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? No para que sus burras fueran multiplicadas, no para que la situación de sus hermanos, su papá, su familia mejorara como rey, sino para cumplir el propósito de Dios en su vida. Todo lo que pasó él y el ungimiento del Espíritu Santo de Dios, la llenura del Espíritu de Dios en la vida de Saúl, fue para que él pudiera cumplir su propósito. Y tú y yo, si queremos cumplir nuestro propósito, si tú quieres cumplir el propósito de Dios, entonces necesitas ser lleno del Espíritu de Dios. Solo para eso, no para seguir en lo que seguías antes, eso será añadido, sino para ahora cumplir la asignación que Dios tiene para tu vida. Después, dice Samuel, yo te diré lo que tienes que hacer. Y a final de cuentas, tenemos que siempre volver a Dios para que Él nos indique. Saúl ya había pasado por estos 3 lugares, por estas 3 paradas, ya había sido lleno del Espíritu Santo, su corazón había sido ya movido, él había sido cambiado, ya no como un hombre común, él ya tenía ahora una visión espiritual, él ya ahora tenía un poder espiritual, él ahora ya tenía un propósito eterno para el pueblo de Israel, él estaba ya seleccionado como rey, él ya vivía de una manera diferente a partir de ese instante. Y sin embargo Samuel, el profeta, le dijo, pero tienes que esperar a que yo te diga lo que tienes que hacer. Y el profeta simboliza la voz de Dios, porque aún seamos ungidos, aún seamos bendecidos por Dios, aún Él nos esté usando, tenemos que volver a Dios para obedecer su palabra. No somos ungidos y no somos bendecidos y prosperados y no somos llenos de toda su bendición y de todo su espíritu para que seamos unos humanos o unas personas sobresalientes en nuestros deseos o nuestras metas, sino para que la palabra de Dios sea cumplida en nuestra vida. Y díganme si ser rey de Israel no era un propósito grande para Saúl. Sin embargo, tenía que escuchar la voz de Dios.
Dice Samuel en el versículo 8: baja luego a Gilgal antes que yo, allí me reuniré contigo para ofrecer holocausto. Hay que seguir en adoración y sacrificios de comunión, y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer. Tú, mientras adora a Dios, llega donde te dije, vamos a ofrecer holocausto, adoración a Dios, y entonces yo te diré lo que tienes que hacer, dice Samuel, el profeta. El versículo 9 dice: cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, dice, Dios le cambió ¿qué? ¿Le cambió qué? ¿Cuántos de ustedes han orado por alguien que Dios cambia el corazón de mi esposo, de mi hijo, de mi papá, de mi mamá? Cambia su corazón. O el tuyo mismo, ¿no? Que dice, ay, Dios, cambia mi corazón porque todavía amo todas estas cosas que sé que no te agradan. Pero es Dios, es su espíritu el que cambia el corazón. No podemos nosotros, tenemos que reconocer que no podemos nosotros, es Dios el que cambia el corazón. Dice el versículo 26, me voy a ir más adelantito ahí mismo en 1 Samuel 10, versículo 26, dice: también Saúl se fue a su casa en Gibea, les digo que ahí vivía, acompañado por un grupo de hombres ilustres a quienes Dios les había movido el corazón. No solamente Saúl fue movido en su corazón, todos empezaron a ser a su alrededor movidos en su corazón. Y es lo que yo profetizaba para esta iglesia y se los platicaba semanas anteriores. Dios va a mover a su presencia el corazón de esta iglesia, pero no solamente de uno o de dos, sino de unos cuantos, poco a poco, hasta que todos seamos mudados en nuestro corazón. Tal vez ya lo somos, algunos de nosotros, muchos mudados de nuestro corazón ha cambiado. Ya no somos los mismos. Saúl ya no estaba junto a sus sirvientes comunes o sus compañeros anteriores. Él ahora, como les decía hace rato, está reunido con gente que también ha sido cambiada en el corazón. Iglesia, no faltes aquí a las reuniones, a la alabanza. Empieza a las 10:30. Empezamos a alabar a Dios a las 10:30 de la mañana aquí los domingos. No faltes a tu grupo familiar. Jóvenes, no falten a sus grupos. Dice la Biblia en múltiples ocasiones que la gente con la que nos rodeamos afecta nuestro corazón. Y aquí vemos, si queremos ser llenos del Espíritu de Dios, tenemos que juntarnos con los que son llenos del Espíritu de Dios. Dices que Saúl ya había sido mudado en su corazón. Saúl ya era un nuevo hombre, pero dice que aquí estaba con un grupo de hombres ilustres a quienes Dios le había movido el corazón. Y luego vean el versículo 27, dice: pero algunos insolentes protestaron, ¿y este es el que nos va a salvar? O sea, decían, Saúl en realidad neta fue ungido, y fue tanto su desprecio por Saúl que ni ofrecieron regalos a Saúl por su... Y luego dice la última parte de este capítulo de 1 Samuel 10, dice: Saúl por su parte no les hizo caso. Cuando el Espíritu de Dios ya está sobre ti, cuando tu corazón ha sido cambiado y vuelto al Señor, ya no te importa lo que digan los demás, ya no importa lo que pasa alrededor. Tú entiendes que tu trabajo es con el Señor, que tu responsabilidad es para con Dios, muy por encima de tu responsabilidad como hombre de familia, como padre o madre con tus hijos. Aún por encima de eso, aún por encima, y hago hincapié porque muchas veces encontramos la razón perfecta, la excusa perfecta. ¿Quién podría negar que es importante cuidar a tu hijo o a tu hija? ¿Quién lo puede negar? Nadie. Y a veces, como suena tan justificable, ellos son la razón por la cual nos alejamos de Dios, de nuestro propósito, cuando deberían ser ellos parte del propósito de Dios en tu vida. Tenemos que buscar a Dios, entender que nuestra responsabilidad ya es por muy encima de todo para con Dios. Yo sé que tienes responsabilidades en casa, yo sé que tienes responsabilidades en tu trabajo, yo sé que tienes responsabilidades en tu negocio, pero te quiero decir una cosa:
Ya encontraron las burras. Por eso estás aquí. Ya está arreglado. Ya está arreglado, lo material ya está arreglado. Y qué bueno que viniste aquí en domingo a la casa de Dios, al lugar de su presencia, a buscar reunirte con Él, a conocer de su palabra y tener el alimento espiritual. Vamos bien, iglesia. Vamos bien. No regresemos a donde ya estábamos antes. Caminemos hacia adelante, hacia lo que sigue. Entrega todo en manos del Señor, todo en manos de Dios. Tu carrera profesional, tu juventud, tus fuerzas, tu vida, tus recursos, todo lo demás será añadido. Y adora al Señor en un ambiente de adoración. Dice ahí que mientras alguien tocaba la lira, me imagino que no sienten, no piensan en una lira como guitarra. Ahí tal vez seguramente era diferente la lira, pero dice que adoraban, profetizaban. Y mientras alguien tocaba, Saúl empezó a ser envuelto de ese manto profético. Ese manto profético. Y no fue la única ocasión. Saúl, en diferentes ocasiones, al estar rodeado del ambiente de los profetas, profetizó. El ungido de Dios. Si tú quieres ser ungido de Dios, que tu corazón realmente cambie, que el corazón de tu ser amado sea mudado, entonces no tienes que pedir que tenga la fuerza, que cambie. Tienes que pedirle a Dios que su Espíritu Santo lo llene, te llene, la llene, nos llene. Y no te dé miedo caminar hasta este punto en el que dejas todo atrás por seguir a Dios. No temas. Él tiene la respuesta. Él es Dios. Él es Dios. Dice el versículo 6 de aquí mismo de Samuel 10. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder. El Espíritu de Dios nunca viene desapercibido. Nunca viene sin darte cuenta. Siempre viene con poder, trayendo cambios a tu corazón, trayendo cambios a tu mente, trayendo cambios a tu vida. El Espíritu de Dios es el que nos mueve de ahora en adelante, el que trae dirección. De nada sirve, les decía, una predicación muy teológica, una iglesia muy correcta, muy santa, si no hay unción. El poder de Dios viene de su Espíritu, no de las muchas palabras, no de las muchas letras, no de los muchos ministerios, ni siquiera. Viene de su Espíritu Santo. Es lo que nos va a ayudar a cambiar el corazón, y que se ha cambiado el corazón de la gente que nos rodea con el poder de Dios, de su Espíritu Santo. Si tú sientes que se te dificulta todavía un poco o un tanto, no lo sé, poner por encima de tus responsabilidades humanas a Dios, cierra tus ojos conmigo y pidámoselo al Señor. Dile: Espíritu Santo, mueve mi corazón hacia ti. Espíritu Santo, regresa, vuelve mi corazón hacia ti. Necesito que seas tú el que cambie mi corazón. Espíritu Santo, ven con poder a mí. Lléname, te necesito para poder dejar de lado todo lo que no es trascendente, todo lo que no es eterno. Señor, hoy reconozco que he puesto muy por encima de ti un montón de cosas de este mundo. He puesto por encima de ti mi vida, mi descanso, mi trabajo, a mis hijos, a mi pareja. Muchas ocasiones he puesto hasta cualquier tontería delante de ti, Dios. Muchas veces he puesto simplemente un momento de sueño delante de ti, por encima de ti, Señor. Hoy yo te pido perdón a nombre de esta iglesia, Padre, si hemos puesto en primer lugar
algo, Señor, lo que sea, o muy valioso o muy simple, pero que lo hayamos puesto encima de ti, Dios, antes que a ti. Perdónanos, Señor. Perdona a esta iglesia si hemos puesto por encima de ti cualquier cosa, Señor, que no sea lo que tú quieres para nosotros. Ahora, Señor, vuelve nuestro corazón a ti. Llena, Señor, con tu Espíritu Santo esta iglesia. Yo te clamo por esta congregación para que tu Espíritu Santo, Señor, mueva el corazón de todos los miembros de esta iglesia, Señor, de los niños que están arriba, de los jóvenes adolescentes, de los jóvenes adultos, Señor, de los matrimonios, de las familias, de los ancianos. Señor, mueve el corazón de esta iglesia con el poder de tu Espíritu Santo. Mueve nuestro corazón conforme a tu gloria y tu poder, para que ahora sí podamos cumplir tu propósito, podamos cumplir tu asignación, podamos ejercer el ministerio que tú tienes para nosotros. Llénanos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, llénanos con tu poder, llénanos y úngenos, Señor, con tu aceite. Llénanos. Si tú quieres recibir del Espíritu Santo de Dios, te invito a que te pongas de pie conmigo y hagas un compromiso con el Señor, como el que haré yo, de ponerlo a Él en primer lugar, de llegar hasta este punto, de no conformarme con solo conocerlo e ir a la iglesia, sino llegar al punto en el que dependo totalmente de Él. Dile: Señor, yo hoy reconozco que mi mayor responsabilidad, que mi mayor compromiso es contigo, Dios. Yo hoy me comprometo contigo, Dios. Yo hoy me comprometo con tu propósito en mi vida. Yo hoy me comprometo con lo que tú quieres para mí, antes que lo que tengo yo para mí. Espíritu Santo, ayuda a que este compromiso, Señor, se haga una realidad en la vida de esta iglesia. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, te necesito. Si tú ya tienes la llenura del Espíritu Santo, te voy a seguir insistiendo en que no lo contristes, no lo opaques, deja que fluya en tu corazón. Es por fe, es por fe. Dile: Espíritu de Dios, lléname, lléname. Espíritu Santo, llena esta iglesia. Yo te pido, Señor, que llenes el corazón aún más duro, Señor. Tú lo remuevas, Espíritu Santo. Eres el único que puede. Espíritu Santo, eres el único que puede transformar los corazones. Eres el único que puede transformar las vidas. Eres el único que puede cambiar el corazón a lo que tú, Señor, realmente buscas para nuestra eternidad. Eres tú, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo. Vamos a hacerlo como lo hacía Saúl, en un ambiente de adoración, en un ambiente de alabanza. Dejar que el Espíritu te llene. Dile: Santo, 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 Santo eres tú. Santo, 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 Santo eres tú. Seguido del que tocaba la guitarra y los que cantaban, el Espíritu de Dios se movía. Tienes que estar en un ambiente de adoración constante, no solo en este momento, en tu casa, en tu carro, en tu trabajo. Ya que estás sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre, con tu Espíritu este lugar, Dios. Llena con tu Espíritu nuestras vidas, nuestros corazones.
sea la gloria, Rey. Tú estás por encima de todo, en el trono, en la gloria. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Yo te invito a que busques un momento de la presencia de Dios cada que puedas. Yo sé que el Espíritu Santo está con nosotros, nos cuida, nos acompaña, nos protege. Dios está contigo, pero es necesario buscar un tiempo en el que el ambiente sea de adoración y de alabanza. No te conformes con saber que Dios te está cuidando, que Él está presente en tu vida, porque Él es omnipresente. No te conformes con eso. Si estás en tu casa y tienes un rato libre, apaga el Netflix, desactiva el TikTok y dile: Señor, quiero estar en tu presencia unos minutos, aunque sea. Tanto tiempo que se pierde viendo puras cosas que no tienen mucho sentido. Tómate un tiempo y dile: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. En tu casa, mientras te bañas, puede ser en la regadera, en cualquier momento de tu vida, dile: Dios, yo te adoro, yo te exalto. Yo declaro que tú eres mi Rey, que tú eres mi Señor, porque es en ese momento, es en ese lugar, es en esa parada donde le damos toda la honra y toda la gloria a Dios, donde reconocemos que lo necesitamos en medio de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, cuando entonces el Espíritu de Dios llega sobre tu vida y cambia tu corazón. Puede ser aquí en la iglesia, puede ser en tu recámara, puede ser en cualquier parte, pero buscando al Espíritu de Dios. Si estando en tu casa, como les digo, en un lugar de intimidad, adorando a Dios, comienzas a hablar en lenguas, comienzas a sentir el poder de Dios, no lo frenes. No esperes a llegar a la iglesia el próximo domingo y a dejar fluir el Espíritu Santo. No esperes. Adora a Dios en tu casa o en ese lugar y fluye en el Espíritu de Dios. Fluye en su Espíritu. Fluye. Y entonces nos vemos el domingo próximo y todos juntos adoramos a Dios llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Rey. ¿Puedes tomar tu lugar? Es la palabra del Señor.